Muy buenas noches a todos los presentes en la sala. A nombre de la Cámara Nacional de Educación del Perú, le damos la cordial bienvenida a todos los presentes y a todos los que nos siguen en vivo a través del Facebook. Comprometidos con el Bicentenario, comprometidos con la causa patriótica y comprometidos con hacer que la población entienda y sienta el Perú a través del conocimiento y pensamiento histórico. Agradecemos al historiador Roberto Mendoza Policarpio por ese compromiso, por ese desprendimiento de llevarnos a un tema que muchos lo hemos escuchado, ¿no? La historia callada. Ya hemos tenido dos fechas donde hemos tratado sobre fuentes militares y el 8 de marzo tratamos sobre el papel de la mujer peruana en la defensa nacional y en la independencia. Ahora toca hablar de los hombres, personajes, héroes anónimos que se ha rescatado a través de las investigaciones, que a través del esfuerzo académico del historiador Roberto Mendoza, y nos vamos a trasladar a Cajamarca, lugar también de heroicos momentos, de batallas, de actos que engrandecen al hombre cajamarquino en la historia de la patria, y en esta coyuntura donde seguimos nosotros reafirmando que la palabra Perú debe sentirse, que la palabra Perú debe identificar y unir a los peruanos por nuestras tradiciones, por nuestras costumbres, por nuestras proyecciones, por nuestras perspectivas. Y qué mejor que escuchar las hazañas, los hechos reales de hombres anónimos, de hombres comunes, que al primer llamado de la patria siempre van a estar ahí. Por lo tanto, doy la bienvenida al historiador Roberto Mendoza para que nos dé su disertación sobre personajes de Cajamarca en la independencia y defensa nacional. Bienvenido, Roberto. Roberto, buenas noches. Ahí está. Tu audio, Roberto. Ya. ¿Correcto ahí? ¿Bien? ¿Se escucha bien? Se escucha bien, Roberto, se escucha. Bien. Muy agradecido por esta invitación. Agradezco a la Cámara Nacional de Educación y a todas las personas que nos están siguiendo porque, como tú dijiste, es muy importante resaltar hechos y personajes de nuestra historia militar que estuvieron presentes siempre en la defensa de nuestra soberanía, ¿no? De nuestra integridad, de nuestra heredad. Por eso siempre es importante, ¿no?, resaltar todo esto, esos conversatorios, seminarios y estas conferencias, ¿no? Porque uno tiene que estar presente siempre, ¿no? El investigador o el historiador tiene que estar presente siempre, dando que ver, dando sus opiniones, sus investigaciones respecto a determinado tema. Yo les comento algo, ¿no?, como preámbulo. En el año de 1990, yo estaba en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y a la vez practicando en la Comisión Permanente de Historia del Ejército, a la cual pertenezco hace 31 años prácticamente. Entonces, planteé una investigación sobre la guerra con Chile a un catedrático, a un doctor en historia. Y él me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, vas a perder tu tiempo porque no hay archivos militares en los que tú puedes investigar sobre esa contienda. O sea, todo un doctor, ¿eh? Todo un catedrático de San Marcos que me diga eso. ¿Por qué? Porque simplemente no había ido a las fuentes. Entonces yo estaba ya practicando en la Comisión de Historia y me dediqué a investigar la guerra con Chile. O sea, este catedrático me criticó sin saber ni siquiera las fuentes que yo iba a emplear. Entonces, cuando uno conversa sobre determinada época, tiene que manejar las fuentes. Tiene que manejar bien el medio en donde va a estar inmerso en su investigación. Pero esas fuentes, este manejo de fuentes, se adquieren a través, pues, del conocimiento, o sea, de la práctica,
de la práctica que uno lleva en una institución o en una dependencia del Estado o en una dependencia particular. Entonces empecé a ubicar o especializarme en testimonios de sobrevivientes de la guerra con Chile a través de testimonios, de legajos personales, currículum prácticamente que se empleaba en ese tiempo, porque para investigar la guerra con Chile es la fuente de primera mano son los partes de guerra, por ejemplo, pero también hay mucha información suelta que se encuentran, por ejemplo, en los archivos militares, llámese el Centro de Estudios Históricos Militares de Perú, que se encuentra en el Paseo Colón, llámese el Archivo Central del Ejército, que se encuentra en el Pentagonito, y llámese, por ejemplo, también la Beneficencia Pública de Lima, que es un repositorio donde uno encuentra partidas de defunción, la muerte, mejor dicho, de las personas desde 1838 hasta 1970. Entonces, es impresionante la cantidad de documentación que se puede encontrar sobre esta infausta contienda. Gracias que estoy prácticamente 30 años en esta investigación, en esta labor diaria de investigar, a mí me dicen siempre, tú no eres historiador, tú eres investigador. Porque es cierto, ¿no? Me gusta estar metido en historia y en los archivos. Con ese preámbulo, quisiera comentar pues el tema que nos compete hoy. Nuevamente, gracias por la invitación, ¿no? Porque quedamos recuerdo en una conferencia pasada que un señor de Cajamarca preguntó, ¿hay cajamarquinos en la guerra con Chile? Bueno, nosotros tenemos como fuentes, ¿no? Los libros publicados, ¿no? De Dahmer, por ejemplo, en la misma colección Amado Moreno, en libros regionales de profesores cajamarquinos, ¿no? Pero siempre es lo mismo, ¿no? Siempre están los seres clásicos de Cajamarca. Pero si uno se remonta a la historia, uno tiene que saber que Cajamarca tiene todo un conjunto de personajes que están luchando desde el momento mismo de la independencia. Por ejemplo, yo le menciono a un capitán, Rafael Cuba. A él lo hay en un archivo militar. Pero realmente la investigación es un poco difícil porque esos archivos están llenos de hongos. El papel se corroe, ¿no? La tinta se corroe, el papel está muy viejo, no se puede leer, hay que leer con lupa, con todos los medios para cubrirse de los hongos, ¿no? Y entonces encontré un capitán que nace en Cajabamba en 1810. Y todos sabemos que cuando llega Bolívar al Perú, llega con prácticamente 2000 gran colombianos. Y él tiene que hacer frente a un ejército de 14.000 soldados españoles o realistas, ¿no? Que realmente la tropa pues era nativa, ¿no? Pero los mandos militares eran españoles. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que hace Bolívar? Bolívar comienza a hacer una recluta de gente en todo el norte del país, porque recordemos que de Lima hacia el sur estaba ocupada por las fuerzas realistas, pero de Lima hacia el norte prácticamente era un territorio liberado, era un territorio patriota que se pegaba a la independencia. Entonces, tenía que formar un elemento o un ejército de prácticamente 10.000 hombres más para hacer frente a los enemigos, a los españoles. Y en ese momento se presenta ante el cuartel Libertador de Simón Bolívar, se presenta, pues, como le dije, Rafael Cuba, que había nacido en Cajabamba en el año de 1810. Y en la lista de filiación, él dice, ¿no? Natural de Cajamarca, ingresé al batallón Araure a los 14 años de edad en 1824. Batallón Araure, el nombre gran colombino, cuando uno estudia la historia dice, bueno, ¿qué tiene que ver un batallón Araure acá, no? El batallón Araure, supuestamente sus elementos son todos de Colombia, de Venezuela, ¿no? Pero realmente uno sigue investigando, se ahonda en los archivos y ve que el batallón Araure tiene muchos elementos nacionales, es decir, peruanos, cajamarquinos. Encontré, por ejemplo, a este joven, a este muchacho, a este niño, 14 años, imagínense, Rafael Cuba, que se integra al batallón Araure a los 14 años y se encuentra en las campañas de Junín y Ayacucho. Combate en Junín y Ayacucho este cajamarquino. Luego participa en el segundo sitio del Callao, que como recordamos, lo cerca Bartolomé Salón ante las fuerzas de Ramón Rodil. Y este elemento, Rafael Cuba, está en ese sitio. Entonces, y también así, hurgando en los archivos, encontramos a otro personaje, el sargento Manuel Rojas,
también nacido en Cajamarca. Y este sargento Manuel Rojas, él también comenta, ¿no?, que él fue reclutado en el norte de Perú por las fuerzas de Bolívar, y él viene, se preparan y combate en Junín y en Ayacucho. Es decir, ya estamos viendo a dos cajamarquinos que están luchando en la independencia del Perú. En el transcurrir del tiempo, como nuestra conferencia más es encaminada a los militares que defienden, a los cajamarquinos que defienden, a los no conocidos sino a los desconocidos, por eso es que nosotros rescatamos del olvido estos personajes, encontramos en el combate del 2 de mayo a Francisco Vargas y al capitán de artillería Mariano Casanova Sanjuro. Miren, es algo bien... Lo que uno encuentra en los legajos sirve para, no solo para hacer la historia militar, sino también sirve para hacer genealogía. Por ejemplo, el capitán de artillería Mariano Casanova Sanjuro nace en 1843 y en su legajo dice que es hijo de Benigno Casanova y de Juana Sanjuro. Ingresa al ejército en el año de 1874, viene y se radica en Lima. En el 64 se radica en Lima. Entonces, ante el llamado de la patria a la defensa continental prácticamente, es que él se presenta y combate el 2 de mayo de 1866 en la batería Maipú. Él, luego de esta campaña, de este enfrentamiento contra los españoles en el 2 de mayo, contrae matrimonio con Juana Velázquez en diciembre de 1880. Y aquí es algo bien importante porque ya se sale de una contienda en el 2 de mayo y llegamos a la contienda con el país del sur. Entonces, él, ante la guerra con Chile, nuevamente se presenta al ejército y en diciembre de 1880 contrae matrimonio en el campamento de San Juan con Juana Velázquez. Ahora, en el legajo, en su expediente se dice, ¿no?, que él contrae matrimonio en el campamento de San Juan, es decir, en las pampas de San Juan. Y también dice, lo casó el vicario del ejército, Gregorio Yáñez. Este personaje combate en San Juan, en el regimiento de artillería de Lomo, ubicado en el cerro Sebastopol. Se dan cuenta, solo con un personaje, vemos que ha combatido en el 2 de mayo, que está en la guerra con Chile, vemos su matrimonio y su probable genealogía y lugares de batalla. Por ejemplo, qué importante sería ubicar a sus descendientes. Por ejemplo, qué importante sería ubicar el cerro Sebastopol, porque él dice que se encuentra en el regimiento de artillería de Lomo en dicho lugar. Muchas veces se comentó, los cajamarquinos solo combatieron en la guerra con Chile en San Pablo, porque los chilenos entraron a la zona, porque los chilenos empezaron pues a saquear todos los territorios, empezando de Trujillo, ¿no? Ingresan en la sierra, saquean territorios de la comarca de Cajamarca, pero sin embargo, uno dice, ¿no?, a veces, o sea, que es bravo, ¿no? Cada persona combate porque se mete a su terreno, nada más. O sea, sale a combatir, a defender su lugar. Pero uno va buscando, sigue viendo, entonces sabemos que luego de perdido el Huáscar, se viene pues la campaña del sur, ¿no? La campaña del sur que consta de San Francisco, Tarapacá, ¿no? Luego la campaña de Tacna, Alto de la Alianza. Entonces, lo importante, por ejemplo, en la campaña del sur, es que aparece otro cajamarquino, llamado Andrés Avelino Mejía Núñez. Él nació en Chota, en el año 1863. La importancia de estos legajos que se encuentran es que ellos relatan parte de la guerra, parte de su vivencia como militares. Y él dice, ¿no? Yo fui enrolado en Chota en abril de 1879. Fuimos embarcados hacia el sur y combatí en San Francisco. O sea, él está en la batalla de San Francisco el 19 de noviembre de 1879. Dice luego, integrando el batallón Lima número 7, combatí en Tacna, en donde fui herido. Bueno, otros personajes de la campaña del sur, por ejemplo, son los cajamarquinos Gerardo Arroyo Gutiérrez, que era carpintero. Él cuenta que era carpintero aquí en Lima, ¿no? Y ante la guerra, él se enrola en el ejército. Él era natural de Cajamarca, él vivía en Lima, desempeñando su oficio de carpintero, y se enrola en el ejército. Y participa en Tarapacá. Igual, hay dos cajamarquinos que están en Lima,
y se enrolan al ejército, el sargento Juan Vega y el soldado Blas Ortiz. Entonces, como les dije en un momento, a veces uno piensa que los primeros combatientes son naturales de Tarapacá, Arica o Tacna. Sin embargo, personajes de Cajamarca que están en el norte del país están en la campaña en sur. ¿Cuál es la idea de ellos? Idea de patria, defender a Perú. ¿Cómo manejaban ellos el concepto de patria o la defensa en esos momentos? Es importante eso, ¿no? Porque ellos van contando sus vivencias. Cuando estamos en la defensa de Lima, por ejemplo, ¿no? Nosotros prácticamente ya perdemos el territorio de Tarapacá, los enemigos empiezan a abrir campaña o quieren abrir campaña hacia Lima. Ellos ya habían cubierto su objetivo y su objetivo era Tarapacá. Pero la misma población chilena, el mismo periodismo chileno, alentaba a que se presenten al ejército chileno para abrir campañas sobre Lima. Y los periódicos decían que en el Jirón de la Unión, por ejemplo, habían casas donde podían encontrar joyas, ¿no? O sea, establecimientos, ¿no? Entonces, alentaban quizás el vandalismo, el saqueo. Y en ese sentido es que el gobierno chileno es que plantea la campaña hacia Lima. Entonces, preparan un nuevo ejército y cuando Nicolás de Pirola toma el poder con el título de dictador, empieza a planificar una defensa que realmente fue mal hecha, ¿no? Porque, como se dice, zapatero a tus zapatos, la defensa nacional está dada para los militares. Ellos tienen su doctrina, su táctica y su estrategia. Sin embargo, Nicolás de Pirola no tenía un plan de campaña para defender Lima. Pero, aún así, nosotros cuando hemos estudiado los libros de historia, se dice que en San Juan, por ejemplo, para la batalla de San Juan, el 13 de enero de 1881, no había caballería. Aquí sobresale, por ejemplo, un coronel cajamarquino, un coronel de infantería de Cajamarca, Juan Ramón Villanueva Cortés. Nació en 1841. Les doy los datos por si acaso para que las personas que hacen genealogía vayan ubicando, vayan anotando. Sus padres fueron Juan Bautista Villanueva y Gregoria Cortés. Él ingresó al ejército como soldado el 5 de abril de 1862. Entonces, en su expediente, en su legajo, que se encuentra en el archivo del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú en el Paseo Colón, él comenta, ¿no? Que antes de la defensa de Lima, él dice, ¿no? Marchó hacia Ayacucho para movilizar la Brigada Lancero de la Muerte, al mando del coronel Pedro Ñota, la misma que concurrió a la batalla de Miraflores. O sea, ese personaje va a Ayacucho y trae los famosos caballitos morochucos. Y hay un escuadroncito o una brigada lancero de la muerte. Este personaje, por ejemplo, Juan Ramón Villanueva Cortés, cajamarquino, muere en Lima el 20 de agosto de 1919 y sus restos se encuentran depositados en el Cementerio General de Lima. Esta charla, este intercambio de ideas que tengo con ustedes, es más para dar a conocer personajes que no están en los libros, que están en los archivos militares, que están en los repositorios nacionales y que se están perdiendo, ¿no? O sea, los hongos los están quemando, no hay acceso a lugares. Es realmente bien fastidioso para un investigador trabajar en unas condiciones cuando no hay una ayuda de las organizaciones para preservar nuestro lindo patrimonio, ¿no? Nuestro patrimonio histórico-militar, ¿no? Que es importante, es importante. Entonces encontramos al soldado Francisco Caballero Chávarri. Miren, ¿eh? Él nace en Cajamarca en 1826, hijo de Manuel Caballero y Trinidad Chávarri, aunque el apellido lo confunden, ¿no? Chávarri ponen. Él, por necesidades de trabajo, comenta que él viene al Callao, él vivía en el Callao. Y en el Callao se ubicó en el oficio pues de estibador en el Callao, ¿no? Entonces, él en el Callao se casa con una señora en la parroquia de Guadalupe, o sea, menciona también las parroquias del Callao, ¿no? Llamada Encarnación Aburto. Él tenía 54 años cuando es enrolado en el batallón Guarda Chalaca, tercera compañía. Ellos marchan desde el Callao
y se sitúan en la zona de Miraflores. Y él combate el 15 de enero de 1881, perdiendo la vida. Sus restos no fueron hallados. Sus restos fueron quemados o echados en una fosa común. Esa era la constante, esa era la idea, ¿no? Porque para evitar epidemias, nos hacían una fosa, echaban a los cadáveres, los quemaban y hacían cal. Inclusive, he visto, ¿no? Por ejemplo, en el recibo de la beneficencia, que muchos días después de estas batallas están llegando soldados muertos, ¿no? Y para que los incineren, ¿no? Inclusive hay chilenos, hay muchos chilenos hospitalizados en el 2 de mayo, hay mujeres. O sea, es un trabajo hermoso que historiador e investigador tiene que hacer en pro de nuestra cultura nacional, ¿no? Rescatar todo esto. Hay otro subteniente, Pedro Chávarri, que en 1800, cajamarquino también, que en el año de 1880, él comenta que perteneció al batallón Huánuco número 17. Y él dice, ¿no? O sea, que en la madrugada del 17 de enero del 81, él va hacia una zona de la actual Hacienda Villa. Entonces, hasta ahí llega su relato. Se corta, parece que a las 4 de la mañana comienza el enfrentamiento en la zona de la Hacienda Villa y él formaba parte del servicio en el cuerpo de señales. Entonces, hay un oficial de ese momento, el jefe de tal de la 7ª Brigada de Caballería, llamado Manuel Coronel, quien dice, ¿no? Yo presencié la muerte del subteniente Pedro Chávarri. Él fue muerto cuando estaba alertando de la presencia enemiga, más o menos 4:30 de la mañana por los pantanos de Villa. O sea, un oficial comenta la muerte de este cajamarquino, que está en primera línea, porque como todos sabemos, los primeros enfrentamientos se dan más o menos a esa hora, la madrugada del 13 de enero de 1881, en la zona vienen de la Chira, más o menos, a la Hacienda Villa. Ahora, como les dije, ¿no? También esos legajos expedientes nos sirven para hacer genealogía. Entonces, en su expediente dice que Pedro Chávarri fue casado con la limeña Rosa Garavito. Entonces, enlace que estuvo en la iglesia de San Marcelo, en la parroquia de San Marcelo. Entonces, como le digo, ¿no? Datos familiares, datos de sus hijos, datos de genealogía, datos de en qué lugar combaten. Un dato muy importante. Conversamos muchas veces, se habla de los niños de la guerra. Los niños de la guerra. El sargento mayor de caballería, Florencio Amílcar de los Ríos Esparza. Él nace en 1864. Sus padres, José Manuel de los Ríos, Nicolás Esparza. Él comenta que en el año 1877 es alumno de la escuela de clases. Alumno de la escuela de clases, ¿eh? Y que va a la campaña del sur. Como todos sabemos, estos niños, prácticamente 14, 15, 16 años, salen bajo las órdenes de Morales Bermúdez a combatir al sur. Y hay un relato muy interesante de la marcha del batallón Lima número 8 hacia el sur, en donde se narra todas las peripecias que pasaron estos niños soldados. Esos niños soldados que pensaban que quizás, o sea, que lo tomaban entre broma y juegos, pero realmente sabían que iban a una contienda a morir. Ellos dicen, se relatan en sus vivencias que ellos atraviesan desiertos y que tanto era la visión del desierto que los cegaba. O sea, veían constantemente arena y los cegaban. Y la deficiencia logística, ¿no? Que no tenían agua, que no tenían elementos para transportar los ores con agua. Entonces comentan, ¿no? Muchas veces tuvimos que beber nuestros orines, inclusive agua salitrosa, ¿no? Y muchos de ellos se quedaron ciegos temporalmente. Entonces, ante el desierto, ante el sol, dice que se necesitaban que delante de ellos fueran otros muchachos o cabitos llevándolos. O sea, parecía una procesión en el desierto de personas invidentes que iban caminando. Imagínense ustedes todo el sufrimiento y las peripecias que pasan estas personas. Y este personaje cajamarquino, Florencio Amílcar de los Ríos Esparza, pasa esta experiencia. Él combate en la campaña del sur, está en San Francisco, Tarapacá. Luego, él regresa a Lima. No está en la defensa de Lima, no se encuentra ni en San Juan ni en Miraflores, pero cuando
Lima es tomada por los chilenos, surge una esperanza y la esperanza reflejada en Andrés Albino Cáceres Dorgaray. Cáceres plantea hacer una guerra de guerrillas en la sierra, utilizando el Ande, utilizando el territorio, utilizando las quebradas, sabiendo que los chilenos iban a ingresar por esos lugares y sabiendo cómo los iba a atacar. Porque con pocos elementos, Cáceres planteaba que se podía hacer gran daño al enemigo. Entonces, Francisco Florencio Amílcar de los Ríos Esparza se pliega al ejército de la resistencia y pasa revista en Matucana en agosto de 1881. O sea, está con Cáceres, un cajamarquino que se va a la sierra de Lima, se va a Matucana, se va a la zona de Huarochirí y empieza la campaña de la Breña. Campaña de la Breña porque se combate en la sierra, en el Ande. Y los campesinos del Ande se pliegan a Cáceres. Y un cajamarquino está allí combatiendo y está presente en los combates de Marcavalle, San Juan Cruz y Tarmatambo. Lamentablemente, de este personaje, que estaba en la campaña del sur y que estaba en la campaña de la Breña, no tenemos la fecha exacta de su muerte. Eso es lo lamentable, que muchas veces en los archivos no se encuentran todos los datos que los historiadores necesitamos para hacerlo público. Cuando conversamos sobre la defensa de Lima, nos encontramos con el teniente de caballería José María Alfaro Vallejos. En su legajo se encuentra que nace en 1866, hijo de José María Alfaro y Manuela Vallejos. Él ingresa al ejército el 12 de diciembre de 1880, 14 años. Otro niño en la guerra, otro niño cajamarquino en la guerra. Se dan cuenta, ¿no? La defensa en ese momento no está concebida solo para personas adultas. O sea, ¿cómo se plantea? Habría que hacer un estudio, ¿no? Sociológico, ¿no? Para ver cómo se plantea, qué idea tenía la persona en ese momento, el niño, porque es un niño de 14 años. Y ante la guerra él se presenta. Él ni siquiera dice fui enrolado. Yo me presenté voluntario. Se presenta el batallón Cajamarca número 3, cuyo jefe era el coronel Belisario Rabines. Y este muchacho, este niño soldado, combate en San Juan y Miraflores. O sea, está en la defensa de Lima, ubicado primero en el Morro Solar, porque recordemos bien que Miguel Iglesias, el cajamarquino, tiene ese sector del Morro Solar, y entonces él está con sus paisanos combatiendo ahí. Entonces, este muchacho, este niño, José María Alfaro Vallejos, combate en San Juan, Miraflores, y luego que somos derrotados, él se esconde en Lima y marcha al norte. Y marcha al norte y se pliega nuevamente la resistencia. Y entonces se pone bajo las órdenes del coronel cajamarquino Manuel Caguirgo Giroga y combate en la batalla de San Pablo. Este muchacho viene, o sea, sobrevive a la batalla de San Pablo y viene a radicarse en Lima. Y en Lima se casa con su paisana Albina Chávarri en el Sagrario en 1903. Él posteriormente va a Recuay y muere en agosto de 1919. Encontramos a otro personaje, el sargento mayor Mariano Rojas. Él nace en el año 1864, subteniente el 4 de agosto de 1879, 15 años. Otro niño que ingresa a defender al país. O sea, no es que sea enrolado, porque en el legajo de estos personajes, ellos dicen, ¿no? Yo me presenté. O sea, él no dice, a mí me elevaron o fui enrolado. Ellos dicen, yo me presenté. Entonces, esa idea que tienen ellos de la defensa nacional, ¿no? ¿Cuál sería esa idea? Es importante por eso seguir investigando, ¿no? Él ingresa al batallón Cajamarca, comandado por el coronel Lorenzo Iglesias, y se encuentra en las batallas de San Juan y Miraflores. Como le dije, tomada la capital, se esconde en la capital, y él sale y retorna a su lugar de origen. Y se encuentra presente en la batalla de San Pablo, en el batallón Trujillo número 2. También contrae matrimonio con Natalia Peñalosa. Como le digo, ¿no? Se habla de batallas, se habla de personaje y se habla quizás de genealogía. Este personaje
luego de ya de anciano viene, radica en Lima y fallece en el Hospital 2 de Mayo en febrero de 1924. Un personaje importante es el capitán Daniel Delgado. Él nace en Chota en 1860. A los 19 años ingresa al ejército y combate en San Juan y Miraflores. Daniel Delgado es un personaje que él comenta en su legajo, ¿no? Que él tiene jefes que los instruyen militarmente, las llamadas antiguas academias. Y él comenta que en el campamento de San Juan, en la noche recibían academias, ¿no? ¿Qué es una academia? Es la clase histórica quizás que te da el soldado del oficial, el militar de profesión, que le da al soldado para imbuirlo más en el sentimiento de la patria, en la defensa nacional. Y la academia no necesariamente implica enriquecer tu patriotismo, sino también implica cómo debes actuar. Lamentablemente, logísticamente, estábamos mal preparados, pero el elemento humano era importante y el elemento humano estaba con una moral muy alta. Entonces son importantes estas cosas, ¿no? Lo que comentan estos personajes, ¿no? El personaje de Daniel Delgado, por ejemplo, lo que dice, ¿no? Nosotros en las noches, en el campamento de San Juan, recibíamos academias. Él luego del combate de San Juan, está combatido también en el reducto número 3 en Miraflores, y luego va a Cajamarca y se pliega a la primera compañía de la columna Chota, combatiente de San Pablo. Él es casado con Eusebia Alba. Cuando conversamos sobre San Pablo, vemos siempre en los libros publicados los personajes que salen a defender el terruño, ¿no? Cajamarca. Están los alumnos, ¿no? Que hay un obelisco, que hay una relación. Muy bien esto, ¿no? Porque se sabe, los cajamarquinos tienen que saber quiénes son sus ancestros, quiénes son los personajes que les dieron patria, que les dieron vida, ¿no? Porque como les digo, ¿no? Es importante ver la diferencia quizás del concepto de patria que había en ese momento que lo que hay ahora. La patria, de repente, el concepto actual es lo que hacen los militares saliendo en pandemia. Tienen una idea, ¿no? De repente no la saben explicar, no la saben plasmar, pero están ahí recorriendo las calles. Lo que hacen las enfermeras. Entonces, estos soldados o estos militares que les he explicado, que les he contado, tienen ese concepto de defender al Perú. Ellos, ninguno ha necesitado ser enrolado a la fuerza. Y ninguno ha visto esto. En San Pablo, por ejemplo, hay muchos personajes que realmente cuando pasa esta pandemia, cuando abren los archivos, hay que investigar. Por ejemplo, está Santiago Banto Ducos, Julio Novoa Gálvez, Manuel Pérez Burga, Encarnación Pérez, Manuel Valentín Portal, Ricardo Posada. Y hay hermanos, ¿no? Sánchez, Miguel Saavedra, Zapata, Sumarán. O sea, hay una infinidad de personajes que están inmersos, ¿no? en la defensa de su lugar de origen, que han venido a combatir, que han estado en la campaña del sur, que han estado en la campaña de Lima. Gracias a la anuencia de la Comisión Permanente de Historia, hace prácticamente 4 años, publiqué el libro En la penumbra del olvido. 50 testimonios de sobrevivientes a nivel nacional. Y hay un relato muy importante de un capellán de Cajamarca, llamado Narciso Román Batanero. Él comenta que fue nombrado el 26 de febrero de 1880 como capellán castrense de la primera división del Ejército del Norte. Estuvo presente en San Juan, en Miraflores y en San Pablo. ¿Cuál es la importancia del capellán? El capellán, por supuesto, que tiene que darle los auxilios espirituales al personaje que va a combatir. Por supuesto que tiene que estar presente en primera línea, pero también es algo paradójico, porque les comento relatos, ¿no? Hay muchos soldados que sobreviven, por ejemplo, a San Juan, a la batalla de San Juan, y dicen, ¿no? Ellos sabían ustedes que pasan Navidad y Año Nuevo en los campos. O sea, 25 de diciembre y 1 de enero lo pasan ahí en el campo de batalla esperando que vengan los chilenos. Entonces hay misas de campaña, hay misas en los campamentos y ahí están los capellanes. Y ese capellán, por ejemplo, le da los auxilios espirituales. Pero también hay soldados que dicen, ¿no? Nos confiesan los capellanes y nos encomiendan nuestra alma a Dios.
O sea, psicológicamente ya le están diciendo cómo que van a morir. Pero claro, le dicen, vas a morir en defensa de tu patria. Este capellán, Narciso Román Batanero, en 1920, ya anciano, se presenta al Estado y pide una pensión. Pide una pensión porque muchas veces, ¿no? El Estado fue injusto con ellos. ¿Cuántos personajes que pusieron el pecho, que subieron en primera línea y no recibieron una pensión? Y en 1920, él hace un escrito muy bonito, ¿no? En donde en algunas partes dice, ¿no? No he querido reclamar recompensa alguna, pero ya que los años restan mis fuerzas, me veo obligado a pedir pensión. O sea, se ve obligado porque no tiene fuerza, claro, para trabajar. Y él sabe que ha estado en primera línea, él sabe que está dando una reconfortancia espiritual a los soldados. Así como él, hay muchos testimonios de personajes, ¿no? De personajes que uno encuentra. Entonces, como le digo, la labor del historiador es estar ahí, estando en los archivos, ¿no? Públicos, privados, porque a través de eso es que nosotros damos a conocer nuestra patria, nuestros ancestros. Si nosotros estamos combatiendo actualmente al COVID en las calles, los militares, las enfermeras, los técnicos, la policía, es porque tenemos ancestros de lucha. También la historia nos sirve, quizás, para desmitificar ciertas fechas, o de repente para no desmitificar, sino para de repente corregir algunas cosas. Héroes netos de Cajamarca en la guerra con Chile, Joaquín Bernal, Néstor Batanero, David León Cáceres, Alejandro Iglesias, el hijo de Miguel Iglesias, ¿no? El general. Les comento algo. La investigación no solo es encaminada en los archivos militares, también la investigación sirve, o sea, se hace en el archivo de la Beneficencia Pública de Lima. Es un archivo en donde uno ingresa y realmente uno huele hongo ahí, porque son documentos que van desde, como le dije, ¿no? Desde 1838. Hay legajos que no se pueden ni leer. Entonces, sabemos que la batalla de San Juan fue desarrollada el 13 de enero de 1881. En esta contienda, en esta batalla, viene pues el Batallón Libre de Cajamarca número 21, encabezado, organizado y los soldados pagados por el coronel Joaquín Bernal. Joaquín Bernal es un personaje de dinero, era viudo en ese momento, y ante la defensa de la capital, él acude, arma un batallón, paga el batallón, vienen con sus soldados. Joaquín Bernal, en plena batalla, es herido en la cabeza, un proyectil le cae en la cabeza. Entonces, dicen los libros que él muere el 13 de enero. Sin embargo, uno se entera en el legajo o en datos sueltos que él es trasladado a la calle Bosa, número 322, y él fallece el 16 de febrero, prácticamente un mes después de la batalla. O sea, ¿se imaginan ustedes la agonía que tuvo que tener este personaje? O sea, él no muere en la misma batalla, él muere de resultas de herida de la batalla, de resultas de herida recibidas en la batalla de San Juan. Subteniente Néstor Batanero, el héroe máximo de Cajamarca, el niño héroe, ¿no? Él nace en 1868. En 1880, a los 12 años, se presentó como voluntario en el batallón del coronel Lorenzo Iglesias. Combate San Juan, combate en el Morro Solar. Claro, se dice, se envolvió la bandera en el Morro Solar y se avienta, ¿no? Por la playa, luego viene Lima, entrega la bandera y retorna a Cajamarca. Él ingresa al batallón libre de Trujillo, ¿no? Él muere en la batalla de San Pablo. Miren, ese niño, 12 años. O sea, la idea, ¿no? La idea de defensa, ¿qué pasaba con ellos? Había que estar en su cabeza. El teniente David León Cáceres, él nació en Cajamarca el 5 de octubre de 1853. Algunos documentos dicen que nació en Cutervo, otros dicen que nació en Chota. En su partida de función dice eso, ¿no? Sus padres, Sebastián León y María Cáceres. Él era un alumno de colegio militar. Combate en la defensa de Lima y él es herido en San Juan. Y también se dice, inclusive en relaciones, ¿no? Él es muerto en San Juan, dice, ¿no? David León muere en San Juan. Pero sin embargo, él es trasladado al hospital de sangre que fue instalado en el convento de San Pedro.
Y en ese lugar, él muere el 14 de febrero de 1881, es decir, un mes después de la batalla. Y esa documentación se encuentra en el libro de la Beneficencia Pública de Lima. El personaje más publicitado en los libros de historia, por ser el hijo del general Miguel Iglesias, el sargento mayor Alejandro Iglesias. Él combate en el batallón Cajamarca número 3. ¿No? Todos los historiadores plantean en el libro que él fue muerto en la batalla. Todos comentan, ¿no? Que lo llaman al general Iglesias y le dicen, mira, tu hijo muerto, ¿no? Y que el general Iglesias va corriendo donde está, lo toma en brazos al cadáver, llora ante la muerte de su hijo, ¿no? Todos los libros comentan eso. Inclusive reputados historiadores comentan eso. Pero si uno se ahonda más en el archivo, sabe que Alejandro Iglesias es trasladado a una casa familiar en el Rímac, en la calle Malambito 147. Entonces, y él muere también el 13 de febrero, o sea, al mes justo de la batalla, y su partida de función se encuentra en Iglesia San Marcelo. Es decir, el trabajo de investigador, el trabajo de historia, este trabajo, uno prácticamente lo hace en los archivos. Es fácil decir, como me dijo un profesor, como les comenté antes de San Marcos, un doctor en historia, ¿no hay archivos militares? Sí, hay archivos militares. Lo que sucede es que uno tiene que creer el método para investigar en estos archivos. Uno tiene que creer en la práctica. Y no solo es eso, ¿no? No hay que ser tampoco, no hay que decir, ¿no? El militar de todo por el país. Hay que pensar también en eso. ¿Qué pasaba en ese tiempo? O sea, ¿por qué adolecíamos de logística, de medios para combatir? Sin embargo, ¿por qué el peruano, por qué fueron todos los peruanos, no todas las razas, todas las sangres a sucumbir, sabiendo que iban a morir? ¿Qué idea tenían ellos? O sea, no es decir, sacar pecho por el militar, simplemente saber que combatieron, pensar la ideología que tenían ellos, ponerse en sus zapatos de ellos. ¿Por qué los niños combatieron? Y algo muy importante que les quiero relatar es que si uno no solo revisa los archivos militares, sino, como les digo nuevamente, los archivos de la Beneficencia Pública de Lima, encuentra que entre enero, febrero y marzo hay muchos chilenos que son hospitalizados en el 2 de mayo y que mueren en Lima, mueren en los hospitales y son trasladados al cementerio para Víctor Maestro. Pero es bien raro porque uno encuentra ahí, ¿no? Por ejemplo, Pinto, muerto de bala o herido de bala, llevado al campamento de San Juan, muere en el hospital 2 de mayo. Su partida, por ejemplo, Parroquia San Marcelo. Pero yo digo, ¿qué pasó con las mujeres? ¿Qué pasó con todo el elemento de apoyo, lo logístico? La mujer delante, la mujer de provincia que venía con el soldado, la mujer que venía cargando el hijo, que venía cargando las ollas, que lo ayudaba al soldado, que lo curaba, que lo bañaba, que combatía con él. ¿Cuántas mujeres murieron en San Juan? ¿Qué pasó con ellas? ¿Por qué uno va a la beneficencia y no encuentra nombre de mujeres muertas o heridas por bala? Solo hombres. ¿Qué pasó con ellas? Quizás los chilenos hicieron una fosa común y los enterraron a todas. O quizás dieron prioridad al hombre para que vaya a los hospitales. ¿Se dan cuenta? También historia es injusta en esto. Por eso es importante rescatar siempre el anonimato, hombres y mujeres que dieron a su país. Yo quisiera concluir conversando, ¿no? O diciéndoles que a través de los informes, expedientes que piden pensión al Estado peruano, hay paradas muy importantes de gente que combatió. Por ejemplo, hay un personaje que dice, ¿no? Que él pide pensión al Estado y dice, ¿no? He llegado a un estado de indigencia que me desgarra el corazón. Fui un buen ciudadano que supo empuñar un fusil, poniendo mi pecho. Hoy, de anciano, veo mi cuerpo mutilado que trae en mi memoria recuerdos imborrables de lealtad para mi querida patria, que en los momentos de peligro supo confiar en mi modesta ayuda. Hoy, anciano, no cuento con un trozo de pan, no tengo un rincón. Otro personaje dice, ¿no? Hoy, al evocar estos episodios, siento una satisfacción infinita por cumplir con mi deber defendiendo a mi querida patria, por lo que soy siempre resuelto a sacrificar mi vida. Una esposa dice, ¿no? Una esposa de un combatiente dice, ¿no? Hoy la miseria ronda mi hogar. Mi esposo se encuentra enfermo y sin ningún recurso.
hemos sido notificados para desocupar nuestro domicilio. Entonces, toda esta visión, ¿no? ¿Qué es lo que sucedía en ese tiempo? ¿Por qué no había apoyo del Estado también, ¿no? Hay cuántas personas que dicen, no, yo he combatido, yo he puesto la vida por mi país y no me han dado ni siquiera una pensión. Pero sin embargo dicen siempre, pero si hubiese una guerra, nuevamente, yo nuevamente me presento al ejército y voy a luchar. Es como nuestros soldados, los licenciados del ejército. Los llamaron en la pandemia, ahí mismo se presentaron. Y ellos siempre dicen, ¿no? En las entrevistas que tuvimos en la Comisión de Historia, cuando hicimos el libro En honor a la verdad, cuando investigamos este libro, recuerdo mucho las entrevistas que tuvimos con ellos. Nos dijeron, nosotros tenemos 30 años, 35 años, pero ante un llamado de la patria, estamos en primera fila. ¿Cuál es esa idea? ¿De dónde nace esa idea? Esa idea nace de nuestros ancestros, que siempre han combatido por nuestra independencia y defensa nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, Roberto. Ha sido una excelente disertación y debemos aclarar que él está exponiendo en base a fuentes, en base a documentos, con un análisis e interpretación que marca la diferencia de muchos historiadores, académicos, estudiosos, pero que a veces se basan ya en tratados hechos, en libros, en tomos, en enciclopedias. Y de pronto, al margen de nuestra voluntad, podemos estar trasladando el pensamiento de un historiador o de un conjunto de historiadores, que no es malo, pero justo en esta época del Bicentenario, vimos por conveniente asumir el reto de rescatar del olvido. Y es por ello que yo también tengo su libro, ¿no? En la penumbra del olvido. Y hay una parte, y dicho sea de paso, pueden empezar a hacer sus preguntas por el chat, ya de que es importante, porque a un investigador no le basta solo exponer sus investigaciones. Él en cada ponencia dice, podemos discernir, podemos debatir, podemos poner en tela de juicio una idea, porque un investigador vuelve al archivo, vuelve a los documentos y sigue profundizando en el análisis del hecho. Porque en la semana he estado conversando con algunos colegas en esta coyuntura, ¿no? Y siempre dicen, pero ya el pasado es pasado. Y considero aquí una frase de su libro, cuando dice, siempre debemos recordar que las naciones que honran a sus personajes se honran a sí mismas. Por ello, rescatar del olvido los testimonios de estos sobrevivientes de la defensa nacional es el principal deber en el civismo de nuestro pueblo. Ellos le dan vigor a la historia, hombres y mujeres cuyos legados pasarán a constituir con el tiempo hitos que deben encarnarse en el pueblo peruano y que deben ser guía de valor, honor y entrega. De ellos debemos estar orgullosos de ser sus descendientes. Mi pregunta sobre ello, lo hemos tocado y quizás siempre he preguntado, pero me gustaría incidir, Roberto. ¿Qué valores rescata de estos hombres? ¿Qué valores debemos, como padres, como militares, como profesores, como ciudadanos, debemos nosotros inculcarnos internamente y sobre todo inculcar a nuestra niñez, ya que has tocado también niños de guerra, así en forma contundente? ¿Qué valores se debe rescatar? Lo principal para mí es la educación, ¿no? Programas como los suyos, por ejemplo, difundir la historia, nuestra verdadera historia, ¿no? Y el sentimiento de patria uno lo tiene en el corazón. Yo recuerdo en primaria me enseñaron un poema muy bonito, ¿no? Que decía, queriendo yo un día saber qué es la patria, me dijo un anciano que mucho la amaba. La patria se siente, no tiene palabras. Eso es cierto. Ustedes pregunten a un militar que está en primera línea ahorita combatiendo el COVID. Ustedes pregunten, ustedes son un soldado. El soldado, ¿por qué? Por mi Perú, por mi país. Es la conciencia que tiene uno de la defensa, tanto de la familia, de su comunidad y del Perú. ¿Y esa conciencia cómo se crea? Fácil. Escribiendo, desarrollando temas planteados como tú lo haces, ¿no? O sea, a través de los medios de comunicación. Lo que sucede es que muchas veces el Estado peruano no da muchas oportunidades de publicar libros, pero es importante eso. Y seguir siempre, ¿no?
siempre investigando y siempre difundiendo nuestra historia. Porque siempre dicen, ¿no? País que no conoce su historia está condenado a repetir el mal, pero repetir el bien sería lo ideal. Por eso es importante, ¿no? Nosotros hemos coordinado para dar charlas cada 15 días sobre personajes de historia. Recuerdo que una vez, cuando publiqué otro libro titulado Arequipeños en la Independencia y Defensa Nacional, me dijeron, pero si los arequipeños no combatieron, pero sin embargo este libro lo demostré, quizás no combaten como batallones, pero a nivel personal hay combatientes que están desde la campaña del sur hasta la campaña de la Breña. Entonces todo esto, ¿no? Y cómo es, o sea, nadie me parece que puede decir para mí que es la patria. De repente es una cuestión ideológica, una cuestión teórica, pero uno siente, la patria es tu casa, tú defiendes tu hogar. Y yo lo que digo, ¿no? De tantos testimonios que he revisado, algunos nada más dicen, fui enrolado. ¿Y el resto qué dice? El resto dice, yo me presenté voluntario, yo me presenté. Y hay muchos que, por supuesto, después piden pensión, porque han combatido, y piden un reconocimiento. Y hay muchos que son denegados sus reconocimientos. Hay muchos que están realmente en la penumbra del olvido. Yo vi, por ejemplo, el testimonio de dos señoras de combatientes de Arica, que mueren en la batalla de Arica, y les piden un cuarto en el cuartel general de inválidos que queda hasta ahora en la calle Restauración, allá en Breña, hasta ahora. Entonces, todo eso, ¿no? Es importante que la gente conozca, porque la idea de patria y de defensa nacional no es algo así, no algo gaseoso. Uno lo siente, cada uno desde su lugar. Yo defiendo mi patria, investigando y exponiendo. El militar defiende su patria cuando hay situaciones externas o internas, ¿no? Ver las situaciones. ¿Qué es lo que hace el policía? ¿Qué es lo que hace la enfermera? ¿Qué hacen los técnicos? No sea los doctores. Esa es patria, esa es la defensa. Y realmente es importante por eso, ¿no? Explicar todo eso o dar las conferencias de gente que estamos, o sea, inmersas años, pues, años, 30 años metidos en historia y más en la investigación, ¿no? Y seguir y difundir cada que se pueda. Muy bien. Hay una pregunta de Mayra López. Te pregunta, ¿usted seguirá haciendo investigación con respecto a Cajamarca o también incluirá a todos los héroes de la guerra olvidados en todo el país? Mire, hemos coordinado con ustedes, con la Cámara Nacional de Educación, eh, secuencias de cada 15 días. Me parece que la siguiente secuencia son Junín. personajes de Junín. Luego vemos si viene Arequipa, Ayacucho, Tacna, ¿no? O sea, tiene que ser así porque realmente cuando se habla de la guerra con Chile dicen, no, solo combatieron tales personajes, y no es así. Todo el Perú combatió. Todo el Perú tiene personajes que están en la defensa nacional, hombres y mujeres, pero no solo guerra con Chile, también en la guerra de la independencia. Por ejemplo, Cajamarquino Neto, el general Antonio Citos Santisteban, héroe de la campaña del 41 en el Nororiente. O sea, yo digo, ¿no? Gente que tiene de ancestros de combate, todos los peruanos somos combativos, somos combatientes hasta ahora, ¿no? Entonces, seguir investigando, por supuesto, seguir yendo a los archivos y cada que se pueda, por supuesto, ¿no? Plasmarlo a través de las conferencias, siempre. Y seguir en la investigación. Sí, sí, recalcar que hay un compromiso de que vamos a hacer webinar cada 15 días, rescatando el olvido. Ya hemos trabajado Cajamarca, luego viene Junín y así en abril, mayo, junio, julio vamos a seguir trabajando de cada región respectiva. Leslie Calderón pregunta, eh, ¿cómo podemos adquirir sus libros? ¿Y cuándo realizará una publicación sobre la ciudad heroica, Tacna, ¿no? ¿No? Tacna tiene tanta importancia en nuestra historia. Uf, lamentablemente yo no tengo libros ya de la penumbra. Ya no tengo, o sea, es ver otra nueva edición, ¿no? Igual de Arequipeños tampoco lo tengo, ¿no? Pero Tacna tiene una linda historia. Tacna tiene no solo personajes de la guerra con Chile, sino lo más importante, el cautiverio. El cautiverio, o sea, qué importante es la labor de la mujer tacneña. ¿Qué pasó? Qué importante es encontrar documentación de las personas que salieron de Tacna. Todas esas personas, y hay. También habría que hacer un pedido al Ministerio de Relaciones Exteriores, porque muchas veces no abre sus puertas. Abre sus puertas para algunas cosas nada más,
pero hay cosas bien difíciles que están dentro de este periodo. Un libro muy importante, por ejemplo, tendría que ser sobre la mujer tanneña en el periodo de ocupación chilena. Las mujeres que salieron a combatir también. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, con los tanneños, con los tarapaqueños cuando vinieron acá y los trajo el gobierno de Leguía y se situaron aquí en la zona de Carmen de la Legua, frente a la iglesia de la Legua, el barrio denominado Tarapacá, que hasta ahora está? O sea, Leguía trae a tarapaqueños y les da ese lugar. Y los peruanos, qué ingratos fuimos, ¿no? Los peruanos los votamos. Los peruanos, los limeños los votábamos a ellos porque le decíamos que tenían todo el dejo chileno. Eran por el dejo, imagínense. Váyanse a su país. Y muchos peruanos de Tarapacá se tuvieron que regresar a Tarapacá y en Chile nuevamente los votaban. O sea, eran unos parias. ¿Se dan cuenta? Y gente que venía de gente que había combatido. Tacna tiene una riqueza de información histórica en la guerra con Chile y es importante porque tanneños, hay muchos libros publicados, por supuesto, ¿no? Pero hay que seguir la investigación y seguir difundiendo. Es importante la labor también de la mujer tanneña, no solo tanneña, en todo el Perú. Por eso es importante, ¿no? Porque uno investiga en un archivo, está leyendo, y por ahí encuentra el nombre de la esposa, que la esposa de repente lo acompañó a un soldado en tal enfrentamiento. Lo importante también es que dan nombres de cuarteles, se dan nombres de los jefes, de los oficiales que están ahí. Entonces yo digo, ¿qué pasó con esa gente de esa contienda? ¿Qué pasó con esa gente de la guerra? ¿Qué pasó? ¿En dónde nos quedamos? ¿Qué pasó? ¿No? Ahora hay egoísmos, hay traiciones, hay envidias. Y eso no se puede. O sea, una persona no puede vivir así. Estamos ante una pandemia muy fuerte. A diario mueren familiares, mueren amigos, mueren compañeros. A nosotros los investigadores nos queda seguir nuestro trabajo y difundir. Yo por eso te digo nuevamente, ¿no? Y a la señorita de Tacna le digo, ¿no? Que sí, hay muchos personajes que están aquí que seguir investigando en los archivos. Y cada que se pueda, hablamos de eso. Tenemos un programa dedicado a Tacna también de personajes, por supuesto. Me mandan una pregunta por el WhatsApp. Me dicen, usted mencionó una frase sobre los olvidados de Arequipa, es decir, los soldados. ¿Cuál es la animaversión? Porque hay una frase también para Arequipa. Sí, sí. Oh, oh, arequipeño, arequipeño, tú que te jactas del Misti en la guerra con Chile, te escondiste detrás del Misti. O sea, ¿cuál sería su conclusión sobre ello? Sobre la clase dirigente, sobre el pueblo, ¿cómo se interpretaría eso? Porque sí, creo que eso lo hemos visto en las aulas universitarias, inclusive de colegio y a nivel de colegas, que siempre hay una animaversión a los arequipeños en la guerra con Chile. No sé si hay que aclarar a través de su palabra hoy día. Sí, sucede que muchas veces no encontramos a batallones organizados de Arequipa con netamente arequipeños, ¿no? O sea, no hay batallones así con soldados arequipeños de tal lugar, a tal lugar, o sea, no hay un conjunto, pero sí a nivel individual. A nivel individual encontramos soldados suboficiales que están desde la campaña del sur hasta la campaña en la Breña. Pero también viene acá algo muy importante. Una colección, la colección chilena, Ahumada Moreno, comenta, ¿no? Que cuando los chilenos están llegando a Tacna, en Arequipa hay cerca de 5.000 soldados del ejército y 7.000 guardias nacionales de Arequipa. Entonces, entre guardias nacionales de Arequipa y soldados del ejército hay una pequeña trifulca porque el ejército quiere combatir utilizando la ciudad de Arequipa. La ciudad de Arequipa prácticamente como trinchera, o sea, combatir en la ciudad. Y entonces los arequipeños dicen, no, nuestra ciudad no se puede tocar, salgamos a goteras, combatamos en goteras. Goteras es afuera de Arequipa, ¿no? Entonces, en esa discusión, balazos, se cruzan balazos entre guardias nacionales de Arequipa y ejército de Perú, o ejército peruano en ese momento le llamaba, ¿no? Entonces, Lizardo Montero, o sea, el ejército pierde prácticamente y se retira. Y los arequipeños, la Guardia Nacional, permite que los chilenos pasen por ahí. Entonces, ante esto, las mujeres de los guardias nacionales de Arequipa envían una carta al prefecto de Arequipa y le dicen, nuestros maridos no quieren combatir contra los chilenos, dennos sus fusiles para combatir contra ellos. Ahora, si uno lo ve también de otra forma, recordemos que en Arequipa se sitúa el famoso Leiva, Apure Leiva, cuando Arica es, ¿no?, cercada por los enemigos, por mar y por tierra. Entonces, Bolognesi le pide
a Leiva que avance sobre Arica. Leiva tiene un efectivo de 2.000 hombres. Y le dice, ¿no? Si usted viene con los 1.500 hombres que tenemos, los paramos a los chilenos. Les damos a los chilenos. Y es cierto, porque los chilenos combatían 3, 4 o 5 contra 1. Nunca ha sido hombre a hombre. Si uno ve batallas, no ha sido así. ¿Qué sucede? Este ejército de Arequipa, con Leiva, que estaba en Arequipa, si se mueve a Arica y se pliegan los defensores de Arica, le ganamos la batalla de Arica a los chilenos, por seguro. Pero ¿qué pasaba? El jefe de la zona sur era Lizardo Montero. Entonces, y el presidente que había subido la magistratura era Nicolás de Piérola. Legalmente, quien seguía a Prado era Montero. Entonces, ¿qué pasaba si el ejército del sur de Arequipa se movía a Arica y le ganábamos a los chilenos? ¿Quién se alzaba con los porotos? Lizardo Montero. Entonces se dan cuenta. Cuando Segundo Leiva está saliendo hacia Arica, ¿qué es lo que sucede? Cuando Segundo Leiva sale hacia Arica, simplemente viene una orden política, no militar, sino política, regresa a Arequipa. Y Segundo Leiva, su familia, hace un opúsculo. Y más o menos como que empieza a defender la posición de Segundo Leiva. Y ese documento de defensa de Segundo Leiva se encuentra en el archivo del Centro de Estudios Históricos Militares. Se dan cuenta, ¿no? La iniquidad, la traición en historia, lo que sucede en el mismo país en plena guerra. Hay que ser consciente de eso, ¿no? Las traiciones, las envidias que hay. Muy bien. Algo como dices en tu libro, ¿no? La verdadera causa de la derrota, la improvisación y el anteponer los intereses políticos a los intereses patrios, ¿no? Podría ser una conclusión más o menos a lo que estás diciendo. Sí. Nos preguntan, vamos a hacer algo retro porque es importante, nos pregunta Cabanías Díaz, María Reina, que de pronto no has estado, pero sí estaría bueno informarle. ¿Dónde podría encontrar información sobre las mujeres que participaron en las guerras, por ejemplo, las Rabonas, ¿no? Hemos tratado el webinar anterior, pero no sé si podría dar algún remember sobre ese tema. Sí, hay un libro muy importante de Judith Prieto de Segarra, ¿no? Ella da una versión más, de repente más general sobre las Rabonas, pero realmente uno encuentra la lista de revistas, es decir, uno encuentra relaciones de las mujeres que acompañan a soldados, y la mayoría son relaciones que se encuentran en el archivo militar. Por ejemplo, cuando viene el batallón Concepción, dice, ¿no? Por ejemplo, dice, soldado Mario Muñoz, asignado, dice cantinera María Morales. O sea, al costado de un soldado es el nombre de la mujer, que no necesariamente es su esposa, puede ser su hija, puede ser su amiga. Pero esas relaciones, hay listas de las mujeres. Pero importante para eso también son los archivos, son los documentos regionales. Miren, es un trabajo de archivo. O sea, hay publicaciones, hay libros, pero hay documentos. En ese libro, en la penumbra del olvido, de 50 testimonios, solo encontré a una, María Chipana, que muere en Arica. María Chipana, que muere en Arica. Pero les digo, ¿no? Para hacer un estudio de la Rabona, hay que meterse realmente a los archivos. Fuera de todo eso, recorrer el Valle Mantaro. La siguiente conferencia va a ser sobre Junín, por ejemplo, ¿no? En el Valle Mantaro, yo he recorrido todas las parroquias. Y ustedes se ubican, la gente que vive en Junín, por ejemplo, váyanse a la parroquia Chupaca, váyanse a la parroquia Concepción, y encuentren en julio del año 1882 muchas mujeres, dice, muerta por bala, muerta por bala. ¿Qué quiere decir? Que tuvieron enfrentamientos, ¿no? O que los chilenos fueron, abusaron de ellas y las mataron. Esa es la historia de la mujer. Pero la historia de la mujer no es la mujer sumisa, era mujer combativa. Era mujer que viene y combate en San Juan. Era mujer que está en la campaña en la Breña. Era mujer que está en las colectas. O sea, la mujer no solo la veamos como la Rabona, veamos también como la persona, o sea, el personaje que tiene un ancestro, ¿no? Del tiempo de los incas, quizás, ¿no? O sea, que marcha con los ejércitos, que combate. Es importante, pero trabajo de archivo siempre. Ahora, no solo son los libros, sino, como les digo, ¿no? Hay versiones que se encuentran muchas veces sueltas, la tradición oral. Hay historiadores que no le dan pie, que no le dan validez a la tradición oral. Uno se va a la zona de Guarochirí y en Guarochirí escucha que siempre hablan de la mujer.
Siempre se escucha la tradición, por ejemplo, de las llamitas que salen, que Cáceres las pone en el abismo, que las hace formar como que fuese un ejército. Y atrás están las mujeres haciendo polvo. O sea, hay tradición oral, hay fuentes de primera mano, hay documentos, pero hay que seguir investigando. Muy bien, justo mostraba dos fotos, Mm. nos ha proporcionado de su libro Fotografía de Guerra al investigador también, fotógrafo y comunicador, amigo en común de Renzo Babilonia, ¿no? Ah, sí, Que tiene un sí. libro sobre fotografía de guerra y acabo de poner dos fotos que me las obsequió porque le pedí justamente que nos dé o que me provea una fotografía para nuestras imágenes, ¿no? Mm. Y bueno, le agradezco y un saludo para él y estoy seguro que en su momento también él nos dará un webinar sobre fotografías de guerra, que es un libro muy interesante. Aquí un adelanto nos piden, sé que vamos a trabajar. Leslie Calderón nos pregunta, y espero que solo sea un adelanto, ¿no? Para que ya la próxima lo planifiquemos. ¿Se sabe si en Puno se desarrollaron batallas en plena guerra del Guano y del Salitre? No, Puno. no, pero hay bastantes puneños. Por ejemplo, viene Chamorro, vienen batallones, viene gente. Mire, en el año 1875-76, Cáceres era prefecto del Cusco. Y entonces, cuando él forma el batallón Cepita, hay mucho puneño que se pliega al Cepita, que está acantonado en el Cusco. O sea, en esas revistas uno podemos ir sacando por los apellidos. Pero hay un testimonio muy importante del coronel Chamorro, que está publicado en la revista Puno del año 1854. Hay una revista de oro de Puno, sí, álbum de oro de Puno, 1954 debe ser, Biblioteca Nacional. Es una relación que hace de la guerra con Chile el oficial Chamorro. Y hay documentos, o sea, por supuesto que uno tiene, como les digo, que seguir viendo el archivo, pero los puneños también vienen a combatir. Y hay muchos puneños, como yacuchano y cusqueño, integrantes del batallón Cepita, de Cáceres. Muy bien. Luis Guzmán nos pregunta, ¿qué importancia concede a los periódicos de la época como fuentes para esta reconstrucción histórica? Los periódicos son importantes para, claro, para la época, ¿no? Hasta el año 80, año 81 es ocupación de Lima. Entonces yo realmente, por supuesto que para hacer una investigación histórica uno tiene que ir sopesando ambas informaciones, ¿no? O sea, tanto la peruana como tanto la chilena. Pero la importancia quizás de los periódicos de la época es porque le da a ustedes la vivencia del día. Miren, por ejemplo, en un periódico de la época, no recuerdo cuál, luego de la batalla de San Juan, los chilenos ocupan Lima y se pone a vender una chilena, una cantinera chilena, pone su negocio de comida en la zona donde venden libros ahora, en Amazonas. Y ella hace su propaganda en el periódico. Sí, sí, ya se dan cuenta de esas cositas, ¿no? Hay cositas sueltas que uno va ligando, pero uniendo, sí. Muy bien, eso más o menos es un paralelo a lo que dice Renzo Babilonia en su libro, que Chile no solo se preparó militarmente, políticamente, logísticamente, también en la propaganda, en la prensa, y envió muchos fotógrafos y cada acontecimiento era ya presentado en Santiago o en Chile a través de escenografías, fotografías, para que su población, ¿no?, tenga ya una información, mientras que aquí en Perú, a pesar, nos dice Renzo, de que había buenos fotógrafos, nunca se interesó o como se menciona usted, ¿no?, una desorganización total. Eh, si hay profesores acá, quizá el pedido, a pesar de que puede sonar, porque lo he visto yo, últimamente, Roberto, profesores, historiadores, ustedes que están ligados a los colegios como profesores, como padres, como familia, nunca se desliga uno del colegio porque uno tiene hijos, sobrinos, ahijados, y llegan a sexto grado o quinto de secundaria, y en los últimos años, una de las pruebas de haber perdido la identidad nacional, la identidad por los actos heroicos, de conmemorar a personas, seguir su ejemplo, los nombres ya no son de personalidades, ni siquiera de los que a un principio se conocen, los bolognesi, hombres que ya todo el mundo los tiene. Son solo lemas, frases,
de momento. Y creo yo de que ese momento, quizá para las autoridades, no obligar, pero también ponerle su parte e incidir. Si yo fuera profesor de Cajamarca y este año de pandemia, o en los próximos años, debería poner yo nombre de la promoción, pues, ¿no? A Florencio Amílcar, Pedro Chávarri, Mariano Rojas, Gabriel Delgado. No, ¿Cree y que, fuera de eso, las cree, calles. ¿qué opina? ¿Qué opina usted sobre eso, Claro. Roberto? No, y claro, es que también uno va creando así el nacionalismo, ¿no? O sea, incentiva, ¿no? Un parque, un colegio, una calle, una plaquita, de repente averiguar si hay descendientes, ¿no? De este personaje. Porque es así, es importante. Tú te paseas por Lima, por ejemplo, y dices, bueno, en esta casa murió el hijo de Bolognesi, Mariano, por ejemplo, por una placa ahí, ¿no? En cada región tiene que pasar eso, estatuas. Uno se va al Valle Mantaro. En el Valle Mantaro encuentra estatuas de Cáceres, monumentos a Cáceres, pero también encuentra bustos, por ejemplo, de Ambrosio Salazar, por ejemplo, del coronel Metrosa Tibáñez Tupac Yupanqui, en San Jerónimo de Tunán. O sea, es la historia de repente a través de imágenes, de efigies, pero también la historia a través de calles. O sea, por eso, ¿no? Esta charla nos ha servido para, a través de los legajos de gente que ha combatido en Cajamarca, en la guerra con Chile, y de repente, y que se procuren las autoridades de ir dando más identidad a su región a través de los personajes. Y a través de los personajes que están ahí en los archivos. O sea, investigar, fundamentar el pedido y hacer eso. Colegios con esos nombres. Concursos de historia con esos nombres. Investigar mucho más, ahondar más. El libro nos sirve, por supuesto, nos sirve de base, pero sin embargo, la labor del investigador es seguir en eso y seguir dando este tipo de charlas. Yo por eso siempre te agradezco a ti por las invitaciones. Gracias por eso siempre. Sí, y la verdad, también aclarar que acá no es chauvinismo, no es ser un historicista, sino que creemos que conociendo la historia, conociendo actos heroicos y sobre todo teniendo referentes, porque eso es lo que pasa. No tenemos a veces referente en el hogar, no tenemos referentes en la comunidad. Y los referentes que a veces vemos, ya está de más los medios de comunicación, todas las debilidades que sacan esos referentes. Entonces, tener referentes a hombres olvidados, a personajes que han dado lo más grandioso que tiene una persona, su vida, Su vida. ¿no? Su vida. Porque tiempo lo podemos dar, pero la vida, sabiendo que vamos a morir por una causa noble, es algo que va más allá de la comprensión. Y si hay algún joven acá o algún intelectual que de pronto pueda sonreír ante estas palabras, quizá como dijo, ¿no? No sé si ahora en los colegios se canta, a mí me enseñaron un día 7 de junio, un día tan desdichado, un parlamento enviado pide a rica rendición, miren, de memoria. ¿Por qué? Porque había ese sentimiento, o por lo menos nos ponían, o nos deben poner a los niños, a la juventud, ejemplos para nosotros, conforme avanzamos académicamente, ir valorando. Bueno, vamos a terminar este webinar con frases de tu libro, ¿no? Que dice, debemos enfatizar que la reconstrucción de la memoria de los pueblos a través del testimonio tiene como objetivo buscar verdad de los hechos, pero también buscar que sea transmitida a las generaciones venideras. Y pones un ejemplo, ¿no? ¿Cómo no honrar la memoria de estos combatientes? ¿Cómo no honrar estas palabras vertidas por el sobreviviente Bernardino Ígreda Patiño? Veo mi cuerpo inválido y mutilado como un recuerdo perpetuo que trae a mi memoria recuerdos imborrables de mi abnegación, patriotismo y lealtad para con mi noble y querida patria, que en los momentos de peligro supo confiar en la modesta ayuda del ciudadano honrado. Entonces, con estas palabras de reflexión y en esta coyuntura donde nosotros los peruanos debemos asumir el destino de nuestro país en este bicentenario, damos por concluido este webinar y bueno, los esperamos el día 25 para tratar el tema de Junín y sé que vamos a seguir construyendo patria y memoria en este pequeño medio a través de la Cámara Nacional de Educación y el desprendimiento del historiador Roberto Mendoza. Tu palabra final es, Roberto. Sí, te agradezco mucho por la convocatoria, porque realmente a través de los medios
estos medios podemos, los investigadores, dar a conocer nuestras fuentes, nuestros estudios, ¿no? Y agradezco también a la Comisión Permanente de Historia del Ejército, ¿no? Que estoy con ellos trabajando prácticamente 31 años en estas investigaciones. Es importante, y el apoyo que hay, ¿no? El apoyo que hay. Eso es lo bueno, ¿no? Que se dan cuenta que se puede seguir investigando y nos damos cuenta como historiadores que podemos seguir divulgando nuestra historia. Es importante. Y no solo la historia en la guerra con Chile, independencia, la guerra contra subversiva, por ejemplo, que hay versiones muy buenas, o sea, pero siempre, como les digo, ¿no? La labor del historiador es investigar. No se necesita ser doctor en historia para investigar. Se necesita simplemente ser patriota. Y muchas gracias por todo y cuidémonos. Gracias. Cuídate, un gusto y viva la patria. Nos vemos. Gracias a todos. Hasta el 25. Nos vemos. Cuídense.